Durante décadas hemos creído que entendíamos el Alzheimer, que la culpa era de unas proteínas tóxicas. Pero, ¿y si toda esa historia estuviera, digamos, al revés? Hoy vamos a explorar un cambio de paradigma que podría reescribir por completo el futuro de la salud cerebral. Pues esta es la pregunta del millón, la que está sacudiendo los cimientos de la neurociencia. Una pregunta que sugiere que hemos estado mirando el final de la película, en lugar de ir al principio de la historia. Para entender este giro radical, vamos a seguir un camino muy claro. Empezamos con la teoría de toda la vida y acabamos en las terapias del futuro. Venga, vamos a ello. Muy bien, empecemos por el principio. O mejor dicho, por la historia que nos han contado durante años. La del villano de la película. Las proteínas tóxicas. A ver, la teoría era como un efecto dominó, muy sencilla. Primero, se forman unas placas de una cosa llamada beta-amiloide. Estas placas, a su vez, provocan que se formen unos ovillos de otra proteína, la tau, pero esta vez dentro de las neuronas. Y al final, la última ficha que cae son las propias células cerebrales que mueren. Parecía lógico, ¿verdad? Grace, si esas placas y esos ovillos fueran solo la punta del iceberg. La evidencia más reciente sugiere que el problema de verdad se esconde mucho más profundo y que empieza muchísimo antes. De aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Entramos en el nuevo paradigma, el del fallo energético. Fíjense bien porque esto le da la vuelta a la tortilla por completo. Antes pensábamos que las proteínas eran la causa. Ahora vemos que podrían ser solo la consecuencia, el humo que nos avisa del fuego. Parece que la verdadera causa raíz es un fallo de energía en nuestras células. Esta conclusión es radical, que el Alzheimer en el fondo no sería una enfermedad de proteínas, sino una enfermedad metabólica, un problema de energía celular. Y todo empieza aquí, con el llamado estrés oxidativo. Imaginen que las centrales eléctricas de nuestras células, las mitocondrias, se sobrecargan y empiezan a producir residuos tóxicos. Y ojo, que esto sucede años, incluso décadas, antes de que aparezca la primera placa de proteína. Y aquí viene lo más sorprendente. ¿Cuánto tiempo dura esta fase silenciosa? La respuesta es, de verdad, asombrosa. Esta línea de tiempo es reveladora. El daño empieza hasta 30 años antes del diagnóstico. 30. Pero fíjese bien en el periodo que va de los 20 a los 10 años antes de los síntomas. Ahí se abre una ventana crítica, una oportunidad de oro para intervenir antes de que el daño sea irreversible. Pero el problema no se queda ahí. Este fallo energético inicial pone en marcha un círculo vicioso muy peligroso. Un ciclo de daño que se alimenta a sí mismo. A ver, piensen en las enzimas como si fueran los trabajadores de una fábrica de energía celular. Pues esta tabla muestra cómo los trabajadores clave están oxidados, es decir, dañados, fuera de combate. Y no un poco, estamos hablando de niveles de daño de entre el 70 y el 90%. La producción de energía sencillamente se desploma. Es un colapso metabólico en toda regla. Y así es como se cierra el círculo vicioso. El estrés inicial daña las proteínas, las vuelve más tóxicas. Estas proteínas tóxicas atacan a las mitocondrias, a las centrales energéticas. El resultado, que las mitocondrias ya dañadas producen todavía más estrés. El ciclo se acelera y el daño se va amplificando. Entonces, con esta nueva manera de entender las cosas, ¿cómo podemos contraatacar? Pues todo empieza por ser capaces de ver el problema antes de que se manifieste. La buena noticia es que, por primera vez, tenemos herramientas para ver ese daño invisible. Podemos detectar las señales de socorro de ese fallo metabólico mucho antes de que aparezcan los síntomas. Estos biomarcadores son como detectores de humo. Podemos medirlos en el líquido que rodea el cerebro, incluso en la sangre, y nos dan una alerta temprana del estrés oxidativo, mucho antes de que el fuego se extienda. Y claro, esta detección temprana abre la puerta a estrategias completamente nuevas. En vez de limitarnos a limpiar las proteínas al final del proceso, podemos ir a la raíz, con antioxidantes que protegen las mitocondrias, activadores que potencian nuestras defensas naturales o terapias combinadas que atacan el problema desde todos los frentes. Y finalmente, vamos a ver hacia dónde se dirige todo esto. Un futuro de medicina personalizada para el Alzheimer. Y aquí es donde el futuro se pone todavía más interesante. Resulta que no todos los casos de Alzheimer son iguales. Al analizar el perfil metabólico de cada persona, podemos clasificarlos. Algunos tienen un problema principal de estrés oxidativo, otros de inflamación. Esto es clave porque permite diseñar tratamientos a medida, mucho más eficaces. La idea final es simple, pero muy potente. El Alzheimer podría comenzar justo donde termina la energía de nuestras mitocondrias. Por tanto, la prevención más fundamental no sería una pastilla, sino mantener nuestras células cerebrales con la energía a tope. Así que la pregunta final es esperanzadora.
¿Y si la clave para prevenir el Alzheimer no estuviera en luchar contra un enemigo, sino en nutrir a nuestros aliados más pequeños? Porque el futuro de la salud cerebral podría depender simplemente de cómo alimentamos a nuestras mitocondrias.